Y por ejemplo, la derivada de phi con respecto a phi, dijimos que era derivada de phi con respecto a phi. Uno. 1, ¿sí? Y veíamos que varias de las variables, por ejemplo, son las últimas letras del alfabeto. S, T, incluso la R, la P, la U, la V, W o W, como quieran decirle. X, Y y Z pues son las clásicas que se utilizan. Esas son variables, se utilizan como variables. Y en las letras griegas también hay algunas que se utilizan como variables. Por ejemplo, teta y phi se utilizan mucho para medir ángulos, ¿sí? Ángulos variables o cantidades angulares. Rho se utiliza para radios de curvatura, tau para radios de torsión, ¿sí? Sí, se utiliza en la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, para medir probabilidades de que un electrón se encuentre en cierto lugar o con cierta velocidad. ¿Qué otra me está faltando? Pues gamma. Gamma se utiliza para ángulos también y otras cosas. Y no sé si me está faltando alguna de las letras griegas que puse en las hojas. A ver, revisen. Hay una U con un palito, no sé qué sea. Una U con un palito. ¿No es esta? Sí. No, es como una U con un palito atravesado en medio. No, es que el Sí. palito como que está torcido. Les di los nombres la vez pasada. Sí, es la sí. Sí, es esta. Creo Más que la que última. Ay, perdón. esta. ¿Perdón? Perdón, ¿esa qué es? Es gamma. Ah, ok, es que apenas le iba a decir que faltaba, es que no me encontraba forma, perdón. Sí, no se preocupen, no somos expertos en el alfabeto griego. Entonces está bien que se nos pase una que otra, no pasa nada. Ok. Y dijimos que cuando la derivada era con respecto a otra variable, ¿qué pasaba? ¿Cómo quedaría, por ejemplo, esta derivada? Derivada de X sobre... Sí. Nomás que se dice derivada de x con respecto a t. ¿Sí? La de abajo no es derivada de t. Sí, es de hecho diferencial. Entonces se lee derivada de x con respecto a t. Así se queda indicado.
¿sí? Algunos por ahí se fueron con la finta porque luego les puse entre esas la derivada de A. ¿Y qué me pusieron? Derivada de A con respecto a X. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Cero. 0. La A es constante, ¿sí? Y luego vimos la fórmula de derivada de constante por variable. Y por ejemplo, derivamos cosas como AX más B. Bueno, aquí ya estoy combinando la suma. ¿Cuál sería la derivada de AX más B? A más B. A, solamente A, ¿Por qué solamente A? porque la B es constante y equivale a 0. La derivada de B es 0, ¿sí? Entonces queda solamente como A. ¿Y cuál sería la derivada de 2x con respecto a y? Sería 2 derivada de X con respecto a Y. Exactamente. Porque en este caso la derivada de x no es 1, porque no es con respecto a x, es con respecto a y. ¿Sí? Y se sigue utilizando la fórmula de constante por variable. O sea, aquí tenemos constante y variable. Constante por la derivada de la variable. ¿Sí? No se deja el 2 allá adentro. Lo mismo sucedería, por ejemplo, si les pido derivada con respecto a t de ax menos by. ¿Cómo quedaría la derivada? ¿Cómo quedaría esa derivada? A por derivada de X con respecto a Y menos con respecto a T, perdón. ¿Sí? Y menos B por derivada de Y con respecto a T. ¿Sí? Nuevamente, las constantes no queda aquí adentro, queda aquí afuera, porque estaríamos usando la fórmula de constante por variable. Que la derivada de la variable se queda nomás indicada, bueno, no hay problema, se queda nomás indicada, pero esta se queda aquí afuera, no aquí adentro. ¿Sí? Ok. ¿Dudas de estos ejemplos que pusimos? No. Oiga, profe, yo tengo una duda, pero no es de estos. Cuando es de un exponente que es una constante, o sea, sobre letra, que queda A menos 1 se queda arriba. O sea, Por ejemplo, cuando derivas x a la, pues x a la n, ¿cuál sería la derivada? pues nx menos elevado a la n menos 1.
Yo te pregunto, ¿podemos considerar que este exponente es constante o es, perdón, es positivo o es negativo? Pues la verdad, sin el valor exacto de n no podemos saber si el valor es positivo o negativo, pero el exponente empieza con un positivo, ¿sí? La n es positiva, entonces así se queda. Caso contrario, cuando tienes, por ejemplo, derivada con respecto a x de 1 sobre x a la n, ¿qué tienes que hacer antes de derivar? Pues acomodarla esta, ¿Y cómo queda acomodada? pues sería derivada de x a la menos n. Es lo que ¿Cómo, le, qued- es lo que cómo le, quedaría la derivada? Vamos a hacerlo. eh, pues menos n de x a la menos n menos 1. Menos n menos 1, ¿sí? Ahora, el exponente que tenemos sí es negativo. Todo es negativo, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues pasar la x para abajo. ¿Con qué exponente queda? Ah, pues es que ahí es donde tengo la duda, no sé si es n menos 1 o n más 1. Ok. ¿Qué es lo que haces típicamente cuando los bajas? Pues nomás les cambio el signo. Ok, cámbiale el signo a todo el exponente. ¿Qué queda? N más 1. N más 1. Es a todo el exponente, no nomás al primero. ¿Sí? N menos 1 era el exponente completito. Y le cambias el signo a todo el exponente y te queda n más 1. Ok, gracias. Eso era mi duda. ¿Y cómo le hacíamos para derivar, por ejemplo, raíz quinta de x cúbica? ¿Cómo le hacíamos? Se pone ahí todavía el d sobre dx, ¿no? Y luego x elevado a la 3/5. 3/5. Les recuerdo aquí, porque aún he visto errores, que el grado de la raíz, ¿sí? Tiene que ser el denominador del exponente. Que el número que tenemos aquí es el numerador del exponente, ¿sí? Ok. ¿Cómo queda la derivada? Espérame, estoy pensando. 3. Es 3/5. ¿Sí? X elevado a la menos 2/5. ¿De dónde sacaste el menos 2/5? A 3/5 le resto 1. ¿Sí? O sea, 3/5 menos 1, que se puede hacer mentalmente, ¿eh? Para aquellos que
que prefieren hacerlo mentalmente, restar 3/5 menos 1 no es tan difícil, porque a 3/5 le quitan 5/5. ¿Sí? O sea, un entero son 5/5. ¿Sí? O también se puede ver como 2/2 o 3/3 o 4/4. Simplemente es mismo numerador y mismo denominador. Lo pongo así en quintos pues, para que sea más fácil sumarlo con el que ya son quintos. Entonces, 3/5 menos 5/5 nos da -2. -2/5. ¿Sí? Ok. Y tenemos aquí un exponente negativo. Eso quiere decir que tenemos que bajarlo. ¿Sí? A mí me gusta cuando pongo los ejemplos hacerlo en 2 pasos, pero se puede hacer en uno solo, ¿eh? O sea, aquí, por ejemplo, yo lo bajo, pero habrá quien diga, pues de una vez lo escribo como raíz, profe. ¿Cómo queda en forma de raíz? Sería 5 por la derivada quinta de x cuadrado. Espérame, ¿cuál derivada? Perdón, de la raíz, de la raíz quinta de x cuadrado. De x cuadrado. Ok. Sí, mismo proceso. El grado de la raíz es el denominador. El numerador es el exponente de lo que esté dentro de la raíz. Ok. Y lo mismo aplica para la fórmula de U a la N. Por ejemplo, esto sería igual a ¿qué? ¿La derivada de qué? De 2x menos 1 a las 5 elevado a las 5/3. Ok, 5/3. Y entonces, ¿cómo quedaría la derivada? Quedarían 3/5 por 2x menos 1 a la 2/3. ¿Y qué te falta? La derivada de 2x menos 1, Es 2. 2. ¿Sí? Bueno, nomás que ahorita dijiste 3/5 y es 5/3, ¿eh? Ah, Y aquí lo que se puede multiplicar es precisamente ese 5/3 por 2. Lo multiplico por 2 y no me van a salir con que es 10/6. No, no son 10/6. Porque ese 2 son 2 enteros. Entonces, cuando multiplican 5 por 2 y 3 por 1. ¿Sí?
No el 5 por 2 y el 3 por 2, no. 5 por 2 y 3 por 1, y por eso nos queda 10 tercios, ¿sí? Y 2x menos 1 a la 2 tercios, ¿cómo quedaría? Sería raíz cúbica de 2x menos 1 al cuadrado. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Bueno, vamos a continuar. Derivada con respecto a x de y cúbica. Esta derivada se hace también con u a la n. ¿Sí? ¿Por qué se hace con u a la n? Porque lo que tiene el exponente no está con respecto a x, está con respecto a otra variable. Por eso se utiliza u a la n. Entonces, siguiendo la fórmula de u a la n sería 3 por u, en este caso nuestra u es y, a la n menos 1. ¿Y qué falta? ¿Qué faltaría? Derivada de y con respecto a x. Exactamente. O sea, aquí tenemos, siguiendo la fórmula de u a la n, sería n por u, y lo este de aquí sería la n menos 1, ¿sí? Entonces, esta parte tenemos que poner la derivada de u con respecto a x, que es con respecto a lo que estemos derivando, ¿sí? ¿Cómo quedaría entonces la derivada de x quinta con respecto a t? ¿Cómo quedaría esta derivada? Cinco e cuarta de derivada de x con respecto a t. 5x cuarta, derivada de x con respecto a t. ¿Sí? Es simplemente seguir la fórmula de u a la n. No tiene ciencia. Profe, ahí quedó x cuarta porque le quitamos 1, ¿verdad? La fórmula. ¿Sí? Sí, es el mismo orden que de arriba. N, U, a la n menos 1, nomás que aquí no sería con respecto a x, sería con respecto a t. Derivada de u con respecto a t. ¿Por qué a t? Porque es lo que nos dice aquí. ¿Sí? Ok, gracias.
¿Cómo quedaría esta derivada? ¿No sería 4 por 5y menos 2 al cubo y la derivada de y con respecto a x? Casi, pero no. Te falló en un detalle. De y con respecto de x. Te falta algo. El menos 2 se elimina, ¿no? Perdón, Ana, no te escuché. El menos 2 se elimina. ¿El menos 2? Sí. No, porque la derivada de menos 2 es 0. No se juntan como dos, ¿cómo es? Dos, o sea, como dos reglas que ponemos la derivada derivamos 5y menos 2 que sería 5 y se pone a un lado. Y luego ya, bueno, Luego, y pues ya ahora sí de derivada de y con respecto a x. exactamente. ¿Sí? O sea, realmente sería esto más 0, ¿no? Pero pues obviamente el 0, como si no lo pusiéramos, ¿sí? Derivada de 5y es 5 derivada de y. Y ahorita se les está olvidando el 5. ¿Sí? Derivada de 2 pues es 0, que sería lo mismo que no ponerlos. O sea, sería lo mismo que decir, pues eso no lo pongo. Si lo quieren poner para no perderse, pónganlo. Ahí está. ¿Sí? Si no lo quieren poner, no lo pongan. ¿Sí? Porque pues sumarle 0 no tiene caso. Y se fijan que cuando le estoy sumando algo más, tengo que poner paréntesis. Porque es todo lo que me salga en la derivada lo que está multiplicando. ¿Sí? Cuidado con eso. Algunos no ponen paréntesis, eso está mal. ¿Sí? Cuando hay dos sumandos. Ok. ¿Y entonces qué se puede simplificar? Pues multiplicar el 4, el 5 y el 5 son 100. Nomás que hay un problema, Orlando. Este 5 no se puede multiplicar. Entonces el 4 y el 5. Todo esto está dentro del exponente cúbico. Ese no lo pueden multiplicar porque tiene un exponente. Entonces nomás el 4 por el 5. Sería 20. Y 5 y menos 2 se queda como está al cubo. Derivada de y con respecto a x, siempre que nos quede una derivada, se deja al final. ¿Sí? Siempre que queda una derivada indicada, se deja al final del término. ¿Sí? Entonces, por eso no la pongo al principio. Muy bien.
A ver, Estefanía, ¿cómo quedaría esta derivada? O más bien dicho, ¿qué fórmula vas a usar? Llevamos nomás 5 fórmulas, así que no hay tanto de dónde escoger. ¿Qué fórmula tendrías que usar para resolver esta derivada? Día 6, paréntesis 2x más 3y y Sí. luego 3. Sí, vamos bien. Nomás respóndeme lo primero. ¿Qué fórmula estás aplicando ahí? Así como me dijiste, ibas bien. Nomás antes de eso, dime qué fórmula estabas usando. Para poner primero el 6 y luego el 2x más y más 3y. La fórmula 5. La de igual a n, ¿verdad? Sí. Ok, listos aquí porque siempre identifiquen primero n para saber quién es u. ¿Sí? Primero identifiquen n y luego con eso sabemos quién es u. Ahora sí, aplicamos la fórmula. Me dijiste era 6 por 2x más ¿sí? 3y. Y luego, ¿qué más dice la fórmula? A la 5. A la 5. Porque 5 pues es n menos 1. Ok. ¿Qué más dice la fórmula? Tenemos que, ay, es que se me fue el nombre, pero la derivación de la 1, Ok. Sigue la derivada de u. ¿Cómo quedaría la derivada de u? en eso batallo mucho. A ver. Vamos por partes. Como es una suma, ¿cuál sería la derivada de 2x? ¿2? Pero cuidado, porque no es con respecto a x, es con respecto a t. Entonces no es nomás 2. ¿2x? No. A t, en este caso. Ok. ¿Qué se puede hacer ahí para tratar de simplificar un poquito?
¿Se multiplica 6 por 2? Nomás el 6 por el 2. Y por el 3. Exactamente. 6 puede multiplicar a todo esto. ¿Sí? Porque ese no tiene exponente. ¿Sí? El otro término tiene un exponente quinto, así que no se puede multiplicar. Entonces, esto quedaría 2x más 3y a la quinta por 6 por 2 sería 12. Derivada de x con respecto a t. 6 por 3 sería 18. Derivada de y con respecto a t. Y si se fijan, hice algo diferente que en las demás derivadas, porque en las demás derivadas casi siempre esto lo ponemos al principio. Pero aquí lo dejé al final. ¿Por qué? Porque aquí hay derivadas. ¿Sí? Y les dije ahorita, la derivada normalmente se deja al final, al último. Es la costumbre al anotar términos, ¿sí? Entonces, por eso lo dejé al último. Y pues es todo lo que podríamos hacer aquí. Así se queda. Okay. ¿Dudas? Yo, profe, si el 5, o sea, donde está elevado, queda negativo, entonces sí se pasa para... Ah, no. Sí, se bajaría. Sí se baja, ¿verdad? Ah, ok, sí. Sí, o No sea, es- si este no fuera 5, si fuera menos 5, se bajaría y quedaría dividiendo aquí. ¿Sí? Se pondría aquí abajo dividiendo. Ah, ok, muy bien. Gracias. De nada. Ok. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una, pero no sobre esto, sino sobre las entregas, porque ayer ya no me dejó entregar el intento 3 de las primeras páginas. No te dejó entregar el intento 3 de las primeras páginas. A ver. Es la... Acuérdense que eran nomás 3 intentos, ¿eh? A mí tampoco Sí. me dejó, profe. No, bueno, ya no perdí.